instancia va a secretar ACTH, es cierto que va a actuar sobre la glándula suprarrenal para la secreción del cortisol, va a secretar TSH, que va a actuar sobre la tiroides para la secreción de hormonas tiroideas, va a secretar hormona de crecimiento, LH, FSH, hormona antidiurética y oxitocina. Entonces, los síndromes hipofisarios pueden ser básicamente dos tipos. Endocrinología, en realidad, si uno sabe fisiología, ¿sí? Y si uno sabe qué hormona se secreta, cuál es la acción de esa hormona y qué es lo que produce, en realidad, todo endocrino se repite de la misma manera, no importa de la glándula que estemos hablando, porque siempre son o problemas de disfunción, ¿me entiendo? O problemas de hipofunción o problemas de hiperfunción, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar en los síndromes hipofisarios? Puede ser de disfunción, o sea que pierda la capacidad de secretar una o varias hormonas, y si pierde la capacidad de secretar TSH va a tener síntomas de hipotiroidismo. Si pierde la capacidad de secretar FSH y LH va a tener signos de hipogonadismo. Entonces, no vamos a hablar de cada uno de esos signos porque después de cada una de estas entidades, ¿por qué? Porque después vamos a hablar de hipotiroidismo y después vamos a hablar de insuficiencia adrenal y después vamos a hablar de hipogonadismo, entonces no tiene sentido hablar de eso ahora, ¿sí? Lo único importante es recordar las etiologías probables, o sea, ¿por qué uno puede tener una disfunción de una hormona? O que sea idiopático, que eso es poco frecuente, que eso se da sobre todo cuando hay déficit idiopático de hormona de crecimiento o déficit de secreción de LH-RH, o si no tienen todas estas causas, es cierto que por compresión pueden dañar la hipófisis y dificultar la secreción de una o más hormonas. Pero puede ser por causas invasoras, porque haya un infarto infusario, por una sarcoidosis, por un traumatismo, por causas infecciosas y por las idiopáticas. En realidad, de todas estas causas son causas raras, y en realidad la única causa más frecuente es por un tumor invasor, ¿sí?, que comprima la hipófisis y que eso dificulte la liberación de sus hormonas. Y nos vamos a detener en realidad sobre todo en tumores hipofisarios. Y dentro de los tumores hipofisarios nos vamos a detener en los más frecuentes. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son los tumores hipofisarios que les parecen a ustedes que son más frecuentes, ¿qué dirían? ¿Un adenoma? Ah, bueno, sí, todos son adenomas, o sea, todos son adenomas, pero productores de qué? ¿Prolactinoma? El prolactinoma, muy bien, y en orden de frecuencia, ¿qué les parece que otro puede ser más frecuente? Que sigue en frecuencia con el prolactinoma. Hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento. Vamos a ver si es cierto. ¿Y cuál les parece que puede ser rarísimo? Piensen en todas las hormonas. La hipófisis secreta. ¿Qué secreta? Prolactina, ya dijimos el prolactinoma, hormona de crecimiento, que ya dijimos eso. ACTH, ¿eso será frecuente o no? ¿Qué más secreta? TSH, ¿y qué más secreta? La hipófisis, esa es hipófisis posterior. Y secreta FSH-LH, ¿sí? Entonces, uno puede tener tumores funcionantes, productores de prolactina, de acromegalia, de TSH, de LH, FSH o de ACTH, ¿sí? Bueno, veamos cuáles son los más frecuentes. Como ustedes dijeron, los más frecuentes son los tumores productores de Prolactina. prolactina, o sea, los prolactinanos. Y siguen los tumores productores de hormona de crecimiento. Después tenemos los tumores productores
de gonadotrofinas, pero en realidad, como eso no tiene ninguna manifestación clínica, ¿sí? Un tumor que secrete LH, FSH, esos en realidad, desde el punto de vista clínico, se presentan como tumores no funcionantes. O sea, uno tiene que buscar y hacer unas maniobras y después cuando uno le hace la inmunohistoquímica del tumor, se da cuenta que es un tumor secretor de FSH y LH, ¿sí? Los tumores productores de ACTH, los tumores productores de TSH, y estos son los tumores no funcionantes. O sea, de todos los que secretan hormonas, el que es extremadamente raro y uno logra ver en toda su vida uno quizás, son los tirotropinomas, que son estos, ¿sí? ¿Y cómo se va a manifestar un tirotropinoma? ¿Qué opinan ustedes? Un hipertiroidismo. Bien, y desde el punto de vista clínico, ¿por qué sospecharían en una paciente con hipertiroidismo que en realidad estamos en presencia de un tirotropinoma, no de un Graves o un bocio multinodular? No. Exactamente, perfecto. O sea, cuando vos tenés hipertiroidismo, lo primero que uno tiene, cuando recién empieza el hiper, lo primero que ocurre es que la TSH se pone bajita. Y eso va a ser un patrón siempre del hipertiroidismo por patología tiroidea. Entonces, cuando de repente uno ve y dice, qué raro, T3 alta, T4 alta y TSH en 4 o 5, que es alto, digamos, para un hipertiroidismo, uno ahí sospecha, bueno, primero, ¿qué es lo que sospecharían si ustedes tienen ese valor? ¿Qué es lo primero que hacen? Que se hacen endocrinos. Repetir el laboratorio, porque hay muchísimos errores de laboratorio. Entonces, cuando el resultado es discordante, lo primero que uno hace es decir, no le confíe ese laboratorio, mejor lo repite. Pero si lo repite y lo mandan a otro lugar, y ese patrón se repite, entonces sospechen que puede ser un tirotropinoma. Pero eso yo creo que vi uno en toda mi vida, que ya es larga, entonces es rarísimo que uno lo vea. Entonces dijimos que los más frecuentes son los prolactinomas y las acromegalias, ¿no es cierto? Los tumores productores de hormona de crecimiento. ACTH, eso va a dar un síndrome de Cushing, que después de eso lo ve uno como síndrome de Cushing. Los otros no tienen expresión clínica, entonces nos vamos a abocar al tumor productor de prolactina y al tumor productor de hormona de crecimiento. Entonces, siempre que estudiemos un paciente, no importa si sea endocrinológico, reumatológico, gastroenterológico o lo que fuera, yo les digo, la clínica, a pesar de todos los exámenes complementarios, sigue siendo soberana, ¿sí? Y en endocrinología también es un problema pedir imágenes y pedir laboratorios si uno no sabe qué está buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho error de laboratorio y porque hay mucho incidentaloma en las imágenes. De repente uno se embarcó, pide una resonancia magnética axilar, sin saber bien por qué la pidió, y encuentra una adenomita, y verdad que eso fue un incidentaloma, y uno se embarca en una serie de estudios que por ahí debería haber sido la historia al revés. Entonces, es importante que hagan una buena historia clínica, que hagan un buen examen físico, que saquen su impresión clínica y los exámenes complementarios, ¿sí? Y entonces, una vez que tengan ustedes la impresión clínica, entonces ahí buscan los exámenes complementarios
para ver si se confirma su impresión o si se descarta su impresión. Y una frase que a mí me encanta es: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. O sea, si ustedes no tienen claro lo que están buscando, ahí en el laboratorio y van a decir: ¿y esto por qué? ¿Sí? Entonces, en endocrino nos basamos fundamentalmente en dos cosas, ¿sí? Desde el punto de vista de exámenes complementarios. En el laboratorio, y ahí ¿qué hacemos siempre? Medir las hormonas, ¿sí? Entonces, y puede ser que las necesitemos medir en forma basal, ¿sí? O que necesitemos hacer pruebas funcionales. Esa es una cosa que es importante. Sí, porque a veces lo basal sirve y a veces lo basal no sirve nada, ¿sí? Entonces, o a veces lo basal da alterado y la prueba funcional es la que te habla de normalidad o anormalidad. Entonces, cuando ustedes estén buscando un déficit hormonal, lo que se hace es pruebas de estímulo, ¿sí? O sea, si yo estoy buscando un déficit de cortisol, lo que hago es darle al paciente que ACTH, ¿no es cierto?, para ver si ese paciente responde, ¿no es cierto?, a la producción y aumenta la producción de cortisol. Y al revés, si yo estoy buscando si este paciente no tendrá una hiperproducción, yo lo que hago es darle sustancias, ¿no es cierto?, bueno, lo que yo sé por la fisiología, que va a frenar la liberación. Entonces, si el paciente tengo sospecha que tiene un Cushing, ¿qué le voy a dar? Inhibidor, liberación. ¿Qué inhibe la liberación de cortisol? El mismo cortisol. Perfecto. Entonces, tengo sospecha de déficit, busco pruebas de estímulo. Tengo sospecha de hiperproducción, entonces doy sustancias que sé que van a suprimir, ¿sí? Entonces, y siempre en endocrinología el diagnóstico primero es la impresión clínica, la segunda pata es siempre el laboratorio, ¿no es cierto?, y nuestro diagnóstico endocrinológico, y el tercer punto es recién las imágenes, ¿sí? Y en general lo que necesitamos nosotros en imágenes es tomografía, resonancia magnética y medicina nuclear, ¿sí? Vamos ahora a los prolactinones. Entonces, la prolactina, recuerden ustedes que es una hormona polipeptídica de 198 aminoácidos secretada por la hipófisis anterior. Ustedes presten atención a las tres primeras diapositivas y toda la clínica, el diagnóstico y el tratamiento lo van a deducir ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función? Estimula la lactancia en el periodo posparto, no desempeña ningún papel fisiológico en la regulación gonadal, sin embargo, la hiperprolactinemia ocasiona hipogonadismo, ¿sí? Y en cuanto a la secreción, el control hipotalámico de la secreción de prolactina es predominantemente inhibidor. La dopamina es el factor inhibidor más importante y otra sustancia que ejerce un estímulo, pero que es un estímulo para la liberación de prolactina, es la TRH, ¿sí? La TRH, que es la hormona, que es el factor de liberación de TSH. ¿Eso por qué es importante?
porque un paciente con hipotiroidismo puede tener prolactina alta porque la TRH está estimulada, ¿sí? Y al corregir el hipotiroidismo se corrija la hiperprolactinemia. Bueno, esto es lo mismo, y otra cosa importante es, la prolactina se eleva por 180.000 situaciones fisiológicas, clínicas, patológicas, medicamentosas, ¿sí? Entonces, la eleva el estrés, ¿sí? El infarto se eleva, el ejercicio la eleva, el sueño la eleva. Entonces, cuando ustedes tengan una prolactina alta, ¿sí? O cuando el paciente llegue con una prolactina alta, uno lo primero que hace es ver en qué condiciones se tomó la muestra, qué medicamentos estaba tomando el paciente, si hizo 2 horas, porque uno tiene que levantarse 2 horas y estar 2 horas tranquilo antes de la extracción de sangre. Entonces, si tomó todos esos recaudos, y entonces esa prolactina tiene valor, ¿sí? Ya después de la diapositiva donde mostramos todos los medicamentos que la alteran, ¿no? Entonces, ¿qué es un prolactinoma? Es un adenoma de hipófisis productor de prolactina, ¿sí? Se originan en las alas laterales de la hipófisis anterior y su tamaño varía desde microadenomas hasta grandes tumores invasivos. Entonces, los tumores hipofisarios siempre se dividen así por tamaño. Menos de 1 centímetro, bueno, sobre todo acá se considera microprolactinoma, y más de 1 centímetro se considera macroprolactinoma. ¿Eso es importante desde el punto de vista de la clínica o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque antes se pensaba que en realidad el macroprolactinoma era, digamos, la secuencia del microprolactinoma, o sea que el paciente había empezado con un microprolactinoma y después ese microprolactinoma había crecido a macroprolactinoma. Pero eso no tiene nada que ver, en realidad son genios tumorales totalmente diferentes. Un microprolactinoma es un tumor de muy lenta multiplicación, totalmente benigno y poca capacidad invasora, ¿sí? Entonces, el que puede tener, vos lo podés encontrar a los 15 años y tener 7 milímetros, y lo podés tener después a los 50 años y seguir teniendo 7 milímetros, ¿sí? Un macroprolactinoma es un tumor de un genio tumoral totalmente distinto, con gran capacidad de multiplicación y con gran agresividad, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la clínica? Por hiperproducción va a causar la hiperprolactinemia. Vamos a volver ahí. Bien. Entonces, ustedes tienen un tumor que puede ser pequeño, grande y que produce prolactina. ¿Cuáles son los síntomas que cree que el paciente puede tener? Infertilidad. La mujer. O sea, síntomas clínicos por la hiperprolactinemia, que puede ser infertilidad, una de las causas. ¿Qué otros síntomas puede tener? O sea, punto clínico, cefalea gravativa. Puede tener cefalea, bien. ¿Qué otros síntomas puede tener? Galactorbea, perfecto. ¿Qué otros síntomas puede tener? Hasta ahí me están dando síntomas de exceso de producción de prolactina, ¿sí? Sí. Bien. Perfecto, entonces, pero imagínense en el tumor ahí metido en la ciudad turca expandiéndose. Entonces, ¿qué otros síntomas puede tener? Visuales, bien. Entonces, hemos dicho los síntomas que tienen que ver con el exceso de producción de prolactina. Los síntomas que tienen que ver con el compromiso visual por expansión del tumor. ¿Y qué otros síntomas están faltando? Si fuera un tumor grande. Sí, pero otros. ¿Qué otras cosas endocrinológicas pueden estar alteradas? Perfecto, ¿ya? La producción de las otras hormonas. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica
puede ser por hiperproducción, entonces, y todo lo que da la hiperprolactinemia, que ya lo vamos a ver, por déficit de otros ejes por compresión, que eso por supuesto en un microprolactinoma, en un tumor de 7 milímetros, no van a ver nada de eso. Ahora, en un macroprolactinoma con extensión supracelular y todo, y va a estar alterado absolutamente todo, ¿no? Van a tener hipogonadismo, van a tener insuficiencia adrenal y van a tener absolutamente compromiso de todo. Y compromiso visual. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de hiperprolactinemia? Amenorrea, galactorrea, anovulación y esterilidad. ¿Sí? Y lo importante es que estos síntomas no son porque el tumor esté ocasionando en general déficit de LH y FSH, sino porque la hiperprolactinemia es la que está ocasionando este problema. Ustedes bajan la prolactina y todo vuelve a la normalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la prolactina para que realmente haya una buena secreción de FSH y LH? Uno necesita que el factor de liberación tenga determinada pulsatilidad. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Se altera la pulsatilidad de FSH y LH e inhibe la descarga de LH a mitad del ciclo. Y otros síntomas son cefalea, osteopenia, ansiedad y depresión. ¿Sí? ¿Qué ocurre en los varones? Las manifestaciones habituales son la de hipogonadismo, el síntoma inicial es de disminución de la libido, y dado que el varón no consulta precozmente, suelen diagnosticarse cuando aparecen manifestaciones tardías, como cefalea, deterioro de la visión o hipopituitarismo. ¿Sí? Entonces, el varón tiene también hipogonadismo. Y otra cosa que es muy importante, que antes no se le daba bolilla, y es una cosa que le dan bastante importancia ahora, es cuando la pareja es infértil, ¿sí? Los problemas de la fertilidad son los trastornos del espermograma y trastornos de la motilidad del espermatozoide, y el paciente tiene una prolactina alta. Cuando uno corrige la prolactina alta, muchas veces se corrigen esos trastornos sobre todo esos trastornos de motilidad, ¿no? Entonces, ustedes tienen un paciente con sospecha de prolactina alta. ¿Qué le piden? Prolactina basal. Bien. Y les vino alta. ¿Qué le piden? El valor normal de prolactina es hasta 25, ¿sí? La prolactina vino en 200 y ustedes ya están seguros que no es que el paciente tomó ni gran ni gotitas digestivas, ni que eso lo hizo en el momento inadecuado. Yo voy a decir, este paciente tiene 200 de prolactina. ¿Qué piden? Repetimos la... Le repiten la prolactina y le da 220. Una... Reson... ¿Tienen sospecha clínica de qué? De un tumor. No, de prolactina. Y entonces, ¿qué hacen? resonancia magnética. Perfecto. Entonces, uno hace dos cosas. Desde el punto de vista de laboratorio, evaluás los otros ejes, ¿sí? Por supuesto que depende, o sea, si vos tenés un tumorcito de 7 milímetros, y capaz que no necesitas evaluar todos los otros ejes, pero hay un eje que seguro que tienen que evaluar en un paciente con prolactina alta, que es ¿cuál? Aunque tenga un tumor chiquitito productor de prolactina. TRH, las de las tiroides. Porque hemos dicho que la TRH estimula la producción de prolactina. Entonces, capaz que vos, eso pasa en el consultorio, vos le pedís, tiene un adenoma de 7 milímetros y tiene una prolactina, manera de 80, 90.
le pedís hormonas tiroideas y el paciente está recontra remil hipotiroideo, entonces, ¿qué haces? Tratás el hipotiroidismo, cuando estabilizás el hipotiroidismo y tenés hormonas normales, le repetís la prolactina de vuelta. Si se normalizó, y entonces vos decís, en realidad, este paciente no tenía un microprolactinoma, tenía ahí un incidentaloma, una imagen incidental, y en realidad tenía un hipotiroidismo, ¿sí? Bien. Y bueno, uno evalúa todos los otros déficits. Si uno tiene estos, uno evalúa para la parte del hipogonadismo, FSH, LH, estradiol y testosterona. Si es corticotropo, cortisol y ACTH. Si es somatotropo, IGF-1 y la somatotrofina. Y si es tirotropo, T4 y TSH. Y eso es lo que yo le decía. Cuando una prolactina viene alta, son todas estas situaciones fisiológicas, farmacológicas y patológicas alteran la secreción de prolactina. Entonces, siempre que una prolactina viene alta, ustedes tienen que pensar en eso. Embarazo, lactancia, ejercicio, sueño, el TRA, la terapia de reemplazo hormonal, la presencia de estrógenos, antagonistas de la dopamina, cinetilina, tumores hipofisarios, hipotiroidismo, todo esto puede elevar la prolactina. Entonces, la prolactina alta siempre requiere primero un interrogatorio minucioso, ¿sí? Y yo le diría que, no sé, de 100 pacientes que van al consultorio con hiperprolactinemia, en realidad, por lo menos en 90, cuando uno la evalúa y le pregunta, a veces le dice, ¿y usted qué tomó el día anterior? Omigran. El Omigran le eleva la prolactina. Bueno, repítase el día tercero, octavo del ciclo, sin toma de medicamentos, y la prolactina viene normal, ¿sí? ¿O qué tomó? Reliberan. Bueno, es por efecto del Reliberan. ¿Por qué tomó? Alplas Villé. Entonces, hay muchísimas... O cómo se hizo la muestra, cómo llegó al laboratorio. No, doctora, fui, no hice las 2 horas esas que pelean de sueño porque me dormí y me vine volando en un taxi. Me peleé con el taxista, todo. Bueno, esta prolactina es alta por eso, ¿sí? Y después, una vez que nosotros decimos, sí tiene la prolactina alta, por supuesto que el valor de prolactina les va a permitir a ustedes más o menos deducir el tamaño del tumor. Entonces, una prolactina de 80-90, si tiene algo, uno sospecha en un microprolactinoma. Una prolactina de 10.000 o 30.000, es decir, y uno dice, este paciente tiene un enorme tumor en la cabeza, ¿sí? Entonces, pues digamos, uno puede tener macroprolactinomas con valores así, de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 de prolactina. Bien, entonces, ahí fíjense, se ve claramente esto que debería ser algo pequeñito, de todo esto, que todo esto es un gran tumor hipofisal, ¿sí? Entonces, tuvimos la prolactina alta, la reconfirmamos, evaluamos todas las posibilidades de que esa prolactina alta sea por otras causas. Y bueno, ahí de nuevo, o sea, si tiene una prolactina de 10.000, no es ni el sueño, ni el hipotiroidismo, ni el Reliberan, ni el Omigran, es que hay algo. Si tiene una prolactina de 60, puede ser cualquiera de las otras cosas. Y ahí pasamos al campo visual, ¿no es cierto?, que lo más frecuente es que el paciente haga emeanopsias bitemporales. Bueno, ya tenemos el paciente, ya hemos llegado al diagnóstico de que tiene un prolactinoma, ya hemos evaluado todos los otros ejes para ver si están comprometidos o no, hemos evaluado el campo visual para ver si hay compromiso visual o no, y ahora tenemos que decidir la cirugía, tenemos que decidir el tratamiento. Y tenemos 3 opciones de tratamiento acá. ¿Qué dicen ustedes? Primero, si fuera tratamiento médico, ¿con qué se les ocurre que uno podría tratar?
Con sustancias parecidas a qué? A la dopamina. A la dopamina. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de un tumor hipofisario? Voy a tratar de tener a las -10 para que lo salga. Normalizar los niveles de prolactina y reducir el tamaño tumoral. ¿Cuáles son las drogas empleadas? La bromocriptina es una agonista de la dopamina que estimula los receptores de esta y tiene efectos a nivel hipotalámico e hipofisario. Y las dosis son 2.5 a 10 miligramos día. Pero eso es lo que se usó durante muchísimos años. Era de pésima tolerancia clínica, tenías que empezar con dosis muy chiquititas, el paciente siempre le caía mal, siempre le daba náusea, se lo dabas por vía oral, a veces lo dabas por vía transvaginal para ver si la tolerancia era mejor en los grandes tumores que tenían que tomar mucho, que consumir mucho. Daba hipotensión postural, náuseas y vómitos. Yo digo, en cada una de las especialidades que sigan ustedes el día de mañana, se dan cuenta que hay momentos o descubrimientos que cambian la historia de la manera de tratar algo, ¿sí? Ahí, hasta ese momento el tratamiento era quirúrgico siempre, bueno, se usaba esto para los micropralinomas, pero para los macropralinomas siempre era quirúrgico. Entonces apareció la cabergolina, que es una agonista de los receptores dopaminérgicos, que tiene una larga vida media o excelente eliminación del tejido hipofisario porque tiene alta afinidad por los receptores dopaminérgicos. Por su larga vida media podía administrarse una vez por semana, o sea, ya es una ventaja impresionante. Segundo, era efectiva de reducir los niveles de prolactina. Y tercero, que era lo más importante, o sea, porque hasta ahora en general lo que hacían era mucho disminuir el nivel de prolactina, no, y algo reducir el tamaño del tumor. La cabergolina mostraba que podía producir una reducción significativa del tamaño tumoral, ¿sí? Entonces, acá empieza a cambiar la historia del prolactinoma, que era algo, en general, era el macroprolactinoma, era del neurocirujano, y el microprolactinoma era del endocrinólogo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes en estas imágenes, la parte de arriba, este es el tumor, ¿sí? El adenoma precabergolino. La parte de abajo, esto está puesto acá, esto está mal puesto, ¿sí? Porque esto es antes y después, y antes y después, y los cortes distintos, ¿no? Entonces, todo esto era el tumor, y acá prácticamente, achicharrado totalmente. Y en el corte sagital, lo mismo. Todo esto era el adenoma, y acá se ha achicharrado totalmente. Entonces, la cabergolina cumplía con los dos objetivos: reducir el tamaño tumoral y disminuir los niveles de prolactina, y tener muy buena tolerancia. Bien, la segunda opción es la cirugía, que se entra acá por la fosa nasal, por el senoidal, y entras directo hacia el piso cerebral y directo hacia la hipófisis. Y veamos que también tiene excelentes resultados, ¿sí? Este es el tumor y esto es postcirugía, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes lo tienen al paciente al frente, le han descubierto un macroprolactinoma, ¿sí? Y el paciente les dice, y bueno, doctora, ¿y qué hago? ¿Qué dicen ustedes?
Primero tratamiento farmacológico y veo evolución. Esto es los endocrinólogos versus los neurocirujanos hace unos años, ahora ya nos hemos reconciliado, ¿no? Porque hace unos años, cuando empezaron a aparecer estas cosas, entonces nosotros empezamos a decir, no, esto se puede tratar médicamente. Y el cirujano decía, no, los macros tienen que ser quirúrgicos. Bueno, a medida que pasa el tiempo, la evidencia fue tan clara, que la respuesta era tan buena con el medicamento como con la cirugía, que en realidad después, lo que hacemos los médicos siempre, nos peleamos, después hacemos un consenso y después nos volvemos a pelear porque está en nuestra naturaleza. Entonces, hubo un consenso que la primera opción es tratamiento médico y la segunda opción, hay pacientes, hay prolactinomas que no tienen buenos receptores para dopamina y que de repente no tienen buena respuesta a la medicación, o que siguen creciendo con la medicación. Entonces la primera opción es tratamiento médico. Si el tratamiento médico tiene muy buena respuesta, es solo tratamiento médico, ¿sí? Y ustedes ven de que realmente uno logra muchas veces que desaparezca totalmente. Y segunda opción, si el paciente no tiene buena respuesta al tratamiento médico, entonces uno se plantea la cirugía. Bien, había otra situación clínica. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente con un enorme tumor productor de prolactina, pero enorme, y que está con compromiso visual severo, con medianopsia bitemporal, o que directamente está ciego y no ve nada? ¿Cuál es la conducta? No. Bueno, ese era el otro planteo, ¿sí? O sea, bueno, el paciente tiene compromiso visual severo, entonces eso es para el neurocirujano. Pero ¿qué se vio? Que los pacientes, incluso con compromiso visual severo, vos le das cabergolina y en 1, 2 o 3 días, que vos sabés que el tamaño tumoral es imposible que haya reducido en 2 o 3 días, pero aparentemente causa tanta disminución de la vascularización del tumor que logra la reducción necesaria como para evitar y que se base ese compromiso visual. Entonces, aún en el paciente con compromiso visual, hoy en día la elección es el tratamiento médico. Pero por supuesto que es un tratamiento médico expectante. O sea, no pasó nada y el paciente sigue mal y se va al cirujano. ¿Ves? Y en realidad uno trabaja en forma conjunta. Uno dice, bueno, intentemos cabergolina y veamos qué pasa. Y como tercera opción es la radiocirugía, ¿sí? Que esto en realidad solo se hace cuando el paciente tiene el tumor, o cuando hizo tratamiento quirúrgico o hizo tratamiento médico y quedaron restos tumorales en un sitio que es inaccesible a la cirugía, cuando estuvo pegadito al seno cavernoso. Eso uno dice, bueno, vamos a hacer este intento. En realidad en Tucumán no hay Gamma Knife, en Argentina hay uno solo que está en la clínica Pleni, ¿sí? Y eso es lo mismo, esto es antes del tratamiento y después del tratamiento. ¿Sí? Ahora estamos medio cortos, ahora ¿alguna duda ahí? ¿Están en condiciones de tratar un carcinoma? No. En una paciente si está embarazada. Si está embarazada, y depende. Esta es una situación complicadísima. ¿Por qué? Porque en realidad, si es un microprolactinoma, en realidad el microprolactinoma ponele lo descubrís porque la paciente estaba en busca de fertilidad. Le haces una prolactina y tiene 80. Le haces una resonancia y tiene un micro de 7 milímetros, o de 8, de 6. Le das cabergolina y ahí inmediatamente le bajás el valor de prolactina, la paciente se embaraza y le retirás la medicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el microprolactinoma no tiene respuesta al estrógeno, el micro no es invasivo
no es de alta capacidad de multiplicación. El tema es el macro. En realidad, uno en general trata que el paciente con macro no se embarace hasta que vos no le hayas resuelto la situación. Si se embaraza, el macroproastioma puede crecer muchísimo durante el embarazo. La cabergolina no se sabe al 100% si tiene efecto teratogénico o no, pero en esa situación, ante la duda, digamos, hay muchos trabajos en que el paciente, por descuido, porque no ha consultado, ha seguido tomándola y hasta ahora no ha habido efectos teratogénicos. Entonces, en esa situación, a veces lo recomendable es continuar. Bien, y vamos al tumor por hormona de crecimiento. Recuerden ustedes cómo es el estímulo y el freno para la producción de hormona de crecimiento. Entonces se tiene el factor liberador de hormona de crecimiento por un lado, que da el estímulo, y el factor frenador de hormona de crecimiento que al final es el freno. Entonces, eso produce hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento estimula en el hígado la producción de IGF-1, ¿sí? Y el IGF-1 es importante en estimular el crecimiento longitudinal y el exceso de hormona de crecimiento aumenta la masa ósea. Bueno, eso han visto 20.000 imágenes de pacientes con acromegalia, ¿no es cierto? Los adenomas hipofisales secretores de hormona de crecimiento son los segundos en frecuencia después de los prolactinomas y originan los síndromes clásicos de acromegalia y gigantismo. ¿Qué es lo que ocurre? La hipersecreción crónica de hormona de crecimiento da una cantidad excesiva de IGF-1 y eso ocasiona un crecimiento excesivo de hueso, ¿sí? Pero eso es si los cartílagos no están cerrados. Si están cerrados, el crecimiento es de otra manera. Estos tumores nacen en las alas laterales de la hipófisis y con frecuencia son de más de 1 centímetro cuando se establece el diagnóstico. Ya que es distinto, como es un tumor evidente, el paciente no se da cuenta que le van cambiando los rasgos y de repente le muestran una foto de 20 años antes y vos decís, no tiene nada que ver con lo que es ahora, pero él no se dio cuenta, la familia no se dio cuenta, la esposa no se dio cuenta y entonces generalmente uno los encuentra como macro tumores. Y muchos de ellos, como son hormonas parecidas, muchos están asociados, ¿no es cierto? Son secretores de hormona de crecimiento y secretores de prolactina. En la acromegalia, la secreción de prolactina está aumentada y su control dinámico es anormal. O sea, acá también, de vuelta, buscamos si estamos sospechando que hay hiperproducción, buscamos sustancias que frenen, ¿cierto? En general, la sustancia que frena habitualmente a la hormona de crecimiento es la glucosa, pero como está alterada la dinámica normal, acá en vez de frenar, la estimula, ¿sí? La mayor parte de los efectos deleterios se deben a la estimulación de cantidades excesivas de IGF-1 y eso lleva a la proliferación típica de hueso, cartílagos, tejidos blandos e incremento del tamaño de otros órganos. Y también hay una resistencia a la insulina y hay intolerancia a la glucosa, que son efectos que tienen más que ver con la hormona de crecimiento y no con la IGF-1. Bueno, la edad media de diagnóstico es alrededor de los 40 años y la duración de los síntomas es de 5 a 10 años antes de que se establece el diagnóstico. Hay un crecimiento de manos y pies, engrosamiento de las facciones, hay engrosamiento del cuero cabelludo, aumento del tamaño de los senos frontales, crecimiento de la nariz, desarrollo hacia adelante y hacia abajo de la mandíbula, con prognatismo y dientes separados, incremento de la sudoración, intolerancia al calor, piel grasosa, fatiga y ganancia de peso.
Puede haber artralgias y varicela. Puede tener hipertensión y cardiomegalia. Pueden presentar intolerancia a la glucosa, hiperinsulinismo y diabetes. ¿Sí? Cuando la hipersecreción crónica de GH se mantiene por muchos años, aumenta el índice de mortalidad por aterosclerosis cardiovascular y cerebral, por enfermedades respiratorias y por mayor incidencia de enfermedades malignas. ¿Sí? Estos son lo típico, lo que ven en todos los libros, de cómo se presenta el paciente con acromegalia. O sea, ¿han visto alguna vez un paciente con acromegalia en semiología, en algo? No. Bueno, eso uno ve un paciente y no se lo olvida más porque es típico, o sea, el tipo de cara, el tipo de nariz bien ancha, el prognatismo, las manos, cuando uno los saluda, una sudoración excesiva y una piel grasosa, o sea, es bien característica, ¿no? Y esas son las fotos típicas que aparecen en todos los libros de endocrina en la clínica médica, que es de un paciente, este es el paciente a lo largo de su vida, ¿es cierto?, hasta que se descubrió el tumor, y cómo él fue cambiando paulatinamente sus facciones, y los interpretó como que eran cambios normales. Ahora, si se fijan, era bastante buen mozo, después es un desastre. ¿Cómo no se ha dado cuenta? No lo sé. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, y acá en realidad tienen los síntomas de acromegalia, que hemos dicho los síntomas de exceso de producción de hormona de crecimiento, y como son macrotumores, es común que tengan déficit de otras hormonas. El 50% de los pacientes pueden presentar hipogonadismo y son frecuentes el hipotiroidismo y la insuficiencia adrenal. Y nuevamente, por el tamaño tumoral, cefalea y compromiso visual. Bien. ¿Qué le piden? STH basal. Bien. ¿Y qué otra cosa le pueden pedir? Estamos diciendo que le piden STH basal, ¿y qué otra cosa le piden? TRH. IGF-1. STH y IGF-1 es lo primero. Va, lo primero. ¿Sí? Que es así. Bueno, entonces, y segundo, como algunos de estos, a veces la STH viene alta porque se elevó simplemente, ¿sí? Entonces, si uno quiere tener la certeza diagnóstica, lo que uno hace es, sabiendo que el tumor, que en general en un paciente normal, cuando uno le da glucosa, la hormona de crecimiento baja. En un paciente con acromegalia, cuando uno le da glucosa, la hormona de crecimiento sube. Entonces lo que hace es pruebas de sobrecarga. Ahora la glucosa. Haces una prueba PTGO. a la glucosa y le medís la hormona de crecimiento antes y después. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les acabo de decir. Le piden, estos son los valores normales, habitualmente sean más de 10 nanogramos por mililitro en más del 90% de los pacientes. Y si le hacen la prueba de supresión, se considera que debe ser menor de 1 nanogramo, ¿sí? Por RIA y menor de 0.3 por los métodos que se usan ahora, y se mide IGF-1. O sea, ustedes tienen la clínica, que la clínica es hipercaracterística, o sea, generalmente cuando uno pide los análisis, uno sabe que no la va a alterar. Le haces la hormona de crecimiento, viene alta, le haces el IGF-1, viene alta, le haces la prueba de supresión, viene alta, y el paso siguiente es ¿cuál? La resonancia magnética. Bueno, le haces la resonancia y le haces la campometría, siempre para lipofisarios y eso. Diagnóstico y después resonancia magnética y campometría. Eso es todo lo que se puede dar. Y en este caso, el tratamiento, todavía no hay una sustancia tan buena, porque ¿qué podría usarse? Así como dijimos que la prolactina, el freno, que es la dopamina, y que la cabergolina es una sustancia símil, ¿sí?
que la hormona de crecimiento, el estímulo es el factor liberador de hormona de crecimiento. ¿Y cuál es el freno? Somatostatina. Entonces podríamos usar, así como para la prolactina usamos cabergolina, Somatostatina. para acá podríamos usar somatostatina. Bueno, eso se usa, pero se usa cuando la cirugía no funciona. ¿Por qué? Porque la somatostatina no es tan efectiva en reducir el tamaño tumoral y todo como es la cabergolina con el prolactinón. Entonces, ¿qué hacemos en general? Tenés un paciente con acromegalia, seguro que va al quirófano, ¿sí? Así como el paciente con prolactina, lo más probable es que no vaya al quirófano, acá lo más probable es que termine en cirugía. El éxito de la cirugía va a depender del tamaño tumoral, ¿sí? Si el paciente tiene larga evolución y un enorme tumor, lo más probable es que nos quede resto. Si el tumor era pequeño, lo más probable es que uno tenga una buena respuesta, ¿sí? Entonces, en pacientes con tumores grandes, la probabilidad de éxito es de un 30 a 60%. Bien. Radioterapia es exitosa en 60-80%. Su principal complicación es el hipopituitarismo y el tratamiento médico es un análogo de la somatostatina, que es el oxiopride, ¿sí? Que es efectivo en reducir los valores de pH y de IGF-1 y que se lo puede dar en tratamiento prolongado que sea una vez por mes. Y el peglisomán, que es un antagonista del receptor de hormona de crecimiento. ¿Sí? O sea, estos tumores son complicados, ¿sí? Porque el paciente tiene mucha clínica, tiene mucha cefalea, tiene unas artralgias terribles, o sea, es un paciente que se siente mal por el nivel de hormona de crecimiento. Vos lo operás, como los encontrás grandes, sacás la mitad, o sea que sigue teniendo hormona de crecimiento alta, y entonces empezás a buscar alternativas. Las alternativas son la somatostatina, y ahora que es espectacular es la antagonista del receptor de hormona de crecimiento, que por supuesto es carísimo, que viene de Estados Unidos, bueno, pero los pacientes con acromegalia están organizados, tienen una fundación y generalmente consiguen del Estado el medicamento y eso les ha cambiado muchísimo la calidad de vida, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los criterios de curación? La mejoría clínica, que se normalice la IGF-1 y que el valor de hormona de crecimiento sea menor de 1 y lo que si se mide con RIA o menor de 0.3 si se mide con otros métodos. Bueno, y eso, chicos, les cuento un caso clínico para que ustedes vean que en medicina hay que ser siempre desconfiados. Este es un paciente que el doctor Koch, ¿lo viste al doctor Koch? Sí. El doctor Koch es el titular de la cátedra. Estaba cargando, creo que nafta, o haciendo alguna cosa en algún lugar extraño, nada que ver con la medicina ni con el hospital, y de repente hizo así, como somos los médicos que siempre estamos buscando de cosas a la gente, y dijo, me parece que este paciente tiene un... se le dio pinta de acromegalia. Entonces no encontró mejor cosa que decirle al paciente, se le acercó y le escribió, le dijo, mire, yo le veo hacer unas cosas medio raras, que me parece que debe tener algo endocrinológico, vas a ver a la doctora Wittig, que soy yo. Entonces, el paciente cayó y me dijo, mire doctora, vengo a verla porque encontré un médico y me dijo que la venga a ver usted, pero no sé por qué. Tenía una pinta de acromegalia terrible. Varón de 40 años, con crecimiento paulatino de manos y pies, con prognatismo, agrandamiento, facciones, hipertensión e hiperglicemia, y era una acromegalia del hígado. Ahora miren ustedes. Laboratorio. Le viene la STH, viene normal, ¿sí? La resonancia, la IGF-1 viene normal y la resonancia hipofitaria viene normal. Grandamente. And now, ¿qué le digo? Los cortos no tienen idea de qué es la
El doctor Costa es muy complicado. ¿Qué hacen ustedes? Perfecto. Entonces, primero, este laboratorio, hay laboratorios y laboratorios en Mendoza. Este laboratorio, digo, este laboratorio es malísimo, digo yo, pero no me cerraba la resonancia magnética, que era una buena resonancia. Entonces yo digo, bueno, esto puede ser dos cosas. Digo, puede ser que él en realidad no tenga un macro, que tenga un tumor pequeño, y el tumor pequeño muchas veces se ve con gadolinio. O sea, en el tumor pequeño, si hace resonancia con Sin un gadolinio. corriente, sin contraste, si no Sin se contraste. pone sin contraste, muchas veces no lo ves porque uno lo que ve es el retardo del contraste en el lugar de tumor. ¿Sí? Entonces, ante la clínica sucesiva de acromegalia se repiten los estudios. Se dio un envejecimiento de 18. O sea, siempre, si ustedes están convencidos por la clínica que hay algo, tienen que buscar. Entonces, la IGF-1 era de 715, o sea, no había duda de que él tenía. Entonces, le pedimos la resonancia magnética con y sin gadolinio y se ve la imagen hipointensa compatible con microadenoma. O sea, lo que llama la atención es que tenga tanta clínica para tener solo un micro. Bueno, la cuestión es que el paciente ahí sigue dando vueltas porque él dice, pero... Y a mí el doctor me ha dicho, pero yo me siento bien y no me quiero operar. Y le tengo miedo a la cirugía, así que... Lleva un año que va, me visita, yo le hablo del hormona de crecimiento, de la acromegalia, todo, y todavía no logro convencerlo que se opere. Y ahora está saliendo sustancias nuevas, del estilo de la somatostatina, qué sé yo, que capaz de que durante un año le demos esa medicación para ver la respuesta y para que vaya haciendo algo, pero en realidad es lo que tiene es criterio de cirugía. Pero me parece que eso es todo. Nada más. Gracias.